de que tenemos ese paquete completo que Dios nos da. Y Jesús vino a ofrecernos, además de ese paquete, una vida en abundancia en este tiempo, en este mundo. Él mismo también dijo que somos la luz de este mundo y que es necesario que nuestra luz brille para que ilumine a otros que están en la oscuridad. Ese es, digamos, el punto. Olvidémonos ahí de eso, pongámoslo aquí, pónganme atención a mí. Entonces, lo que está sucediendo entonces es que tenemos la dotación del Espíritu Santo que nos ayuda a ese proceso de santificación. Decíamos que somos pecadores que van siendo perfeccionados. Y dice la misma palabra de Dios que el que dice que no ha pecado, miente. Amén. ¿Cierto? Es un mentiroso. Entonces, pero qué bueno saber que la misma palabra dice que si nosotros hemos pecado y vamos delante de Dios, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, ¿cierto? Y que si nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Entonces, en ese proceso estamos cuando encontramos a Jesucristo en nuestro camino, ¿cierto? ¿Por qué entonces la vida del cristiano no es tan victoriosa ni tan exitosa como se plantea en la palabra de Dios? Es la pregunta. Si tenemos la dotación, fuimos salvados, fuimos perdonados, tenemos ciudadanía celestial, Jesucristo nos prometió una vida abundante. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué nosotros, gracias, por qué nosotros no alcanzamos ese nivel de abundancia? ¿Por qué tenemos tantos problemas los cristianos? ¿Por qué nos debatemos en tanto problema nosotros? Entonces yo quiero simplemente dejarle estas reflexiones en su corazón, en su mente. Tenemos la dotación del Espíritu Santo, no caminamos solos por este mundo. Cuando nosotros no caminamos solos por este mundo, es porque Dios está con nosotros y Él es fiel. El Señor le dijo a los apóstoles, cuando antes de irse al cielo, dijo, vayan por el mundo y prediquen este evangelio. ¿Cierto? Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Quiere decir que Él es fiel, aunque nosotros muy constantes e infieles, Él es fiel. Y nuestra esperanza está en eso, en que Él es fiel, aunque nosotros seamos imperfectos, Él es perfecto y Él es fiel. Entonces, lo que quiero dejar, como les decía, de reflexión en esta noche, en sus mentes, en sus corazones, es el por qué el cristiano no vive en ese nivel de abundancia. Y cuando está hablando de abundancia, me imagino que uno se imagina, todo el mundo está imaginando la abundancia de dinero. Y claro que Dios quiere esas cosas, pero el dinero no es lo importante para una vida abundante del ser humano. La vida abundante del ser humano radica en caminar en la gracia de Dios en una vida plena y feliz, que no la dan las cosas materiales, que solo la da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios la da, ¿cierto? ¿Por qué no podemos vivir entonces con esa plenitud que Dios ha prometido de abundancia en nuestra vida? Y es justamente por eso. Yo les estaba hablando de dos maneras. Nosotros, antes de conocer a Cristo, somos habitantes de este mundo. Caminamos por este mundo y pertenecemos a este mundo. ¿Y nuestro padre quién era antes entonces? El diablo, ¿cierto? Eso le dijo Jesús a los judíos que se creían muy santos. Digo que ustedes son hijos de su padre, de su padre el diablo. Y eso éramos nosotros, hijos también de nuestro padre el diablo. Gracias al Señor por su misericordia, ahora nuestro Padre es el Dios poderoso, creador del universo. Tiene una gran misericordia. Entonces, cuando pertenecíamos al enemigo de Dios, caminábamos por el mundo a la manera del mundo, pues éramos seres de esta tierra y no teníamos un destino eterno con Dios. Después de esta vida, los que no caminan con Dios, entonces van al fuego eterno, al infierno, que es separación eterna de Dios. Pero gracias a Dios que nosotros sabemos a dónde vamos, tenemos un camino seguro al cielo, ¿cierto? Entonces, pero nosotros fuimos transportados y tenemos ciudadanía celestial. Ya podemos mostrar nuestros documentos celestiales, ¿cierto? Entonces, tenemos un documento celestial, pero hay un problema en el ser humano, en el cristiano, y es que quiere vivir con ciudadanía celestial, pero a veces a la manera del mundo. El mundo, no somos del mundo, somos extraterrestres. Entonces somos extraterrestres con ciudadanía celestial, pero queremos vivir a la manera del mundo, porque el mundo
caminamos por el mundo, aunque no somos del mundo, el mundo nos dicta las normas de cómo ser feliz. Aquí tenemos nosotros el canal celestial. Amén. Sintonizamos el canal celestial cuando ¿qué? Cuando en la mañana abrimos la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla. Cuando oramos al Señor, Él nos trae el agua fresca a nuestra alma. Estamos viendo la noticia celestial de esperanza, de constancia y de fidelidad de Dios. ¿Cierto? No importa los problemas que estemos pasando, Dios tiene una palabra de esperanza siempre para nosotros, porque Él es fiel. Pero el problema es que también abrimos el canal terrenal. Y entonces, en vez de abrir la Biblia por la mañana, prendemos el canal, prendemos la televisión. Y no es que la televisión sea mala, ¿cierto? Porque hace muchos años, cuando recién comenzó la invención de la televisión en los años 50, bueno, nada, casi ninguno había nacido hasta aquí, ¿cierto, pastor? Pero cuando la televisión comenzó, en los años 55, 57, algo así como eso, ¿no, pastor? Me contaron, ¿no?